Comenzamos con el tema número 3, técnicas de acoplamiento de módulos. Vamos ahora a explicar en este tema, vamos a presentar algunas de las herramientas, vamos a seguir presentando algunas de las herramientas de diseño estructurado, pero en especial vamos a trabajar con el tema de análisis. Vamos a explicar qué se refiere el análisis, el diseño y qué herramientas podemos trabajar en cada una de estas etapas. El análisis se refiere al extremo inicial, ¿correcto? Se refiere al extremo inicial de un proyecto de desarrollo de sistemas durante el tiempo en que los requisitos del usuario son definidos y documentados. Esto, como yo les mencionaba en otros temas anteriores, se inició o era tradicional trabajar de este modo, pero después, con todos los problemas que hubieron en el desarrollo de software y que se encontró que los grandes problemas estaban siempre al inicio y que después saltaban en el momento de la implementación y que se estaba gastando un 50% más de lo que se había presupuestado para temas de mantenimiento. Entonces salió la ingeniería de requisitos y que no es más que buscar una mejor manera de capturar los requisitos del sistema. Entonces, el análisis se refiere al extremo inicial de un proyecto de desarrollo, pero en ese análisis puede estar subdividido en modelado de negocio y ese análisis puede estar subdividido en dos, o en tres, modelado de negocio, la segunda parte que sería la ingeniería de requisitos y la tercera parte que ya vendría a ser el análisis en sí. ¿Ok? Entonces, antes de hacer el análisis, por eso es que dice los requisitos del usuario tienen que ser definidos y documentados. Definitivamente los requisitos del sistema, ¿correcto? Recordemos esto, no nos confundamos, son los requerimientos del sistema. Cuando hablamos del modelado de negocio es cómo funciona ahorita el negocio, cómo encuentro el negocio. Al momento de que yo llego a hacer el sistema, ¿cómo encuentro ese negocio? ¿Ok? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ahora, el tema del análisis viene luego con algunos diagramas que podemos tener una mejor representación del negocio en el cual estamos trabajando. Entonces, el análisis estructurado, en cambio, seguimos hablando del análisis, como otros métodos, permite construir modelos de sistemas a partir del análisis de sus procesos, ¿no? Es lo que yo les hablaba. Cuando hablamos del modelado de negocio, ¿no? En el modelado de negocio, lo que hacemos es graficar los procesos de la organización. Y los graficamos utilizando, si seguimos esta doctrina de los diagramas del diseño estructurado, entonces se hará con diagramas de flujo. Diagramas de flujo tradicionales como los que ustedes hacían en programación. Con esos diagramas de flujo se pueden trabajar acá. Entonces, parte a partir del análisis de sus procesos y o actividades que se ejecutan asociados al sistema. ¿Ok? Entonces yo tengo el análisis de sus procesos, las actividades y ya se trabaja de una mejor manera. Entonces, además, una de las cosas que se pueden hacer en este análisis es que permite al equipo encargado del estudio del desarrollo o la organización conocer la forma lógica de un sistema o proceso. Cuando se hace este tipo de trabajo en el análisis, primero prácticamente trabajando, haciendo el modelado de negocio, los diagramas de flujos de todo el sistema, de todo el proceso de negocio en el cual vamos a trabajar, y luego es mapeado con diagramas de flujo de datos y posteriormente la programación, ¿no es cierto? El objetivo que se persigue el análisis estructurado, recordemos, es organizar las tareas, ¿no?, asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la comprensión completa y exacta de una situación dada o de una necesidad de la empresa o una necesidad del cliente al cual se le está haciendo el servicio, ¿no es cierto? Entonces, los diagramas de flujo son claves importantes. Lo primero entonces que vamos a hacer cuando vayamos a hacer un sistema no es un diagrama de flujo de datos, sino es un diagrama de flujo inicial que es un poco diferente, ¿no? Es un diagrama de flujo para representar la situación actual de la empresa, Y una vez que se tiene esos diagramas de flujo para representar la situación actual de la empresa, estos diagramas de flujo son transformados en diagramas de flujo de datos. Después, bueno, si lo hablamos completo, sería primero
los diagramas de flujo de datos, los diagramas de flujo que representan la problemática de la empresa. Luego de los diagramas de flujo tendremos el levantamiento de la información, en donde vamos a registrar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Y una vez que tenemos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, tendríamos que pasar, a hacer el diseño el análisis ya del sistema con los diagramas de flujo de datos. Recordemos que los diagramas de flujo de datos ya representan la funcionalidad, cómo va a funcionar con el sistema, ¿ok? Con el sistema. En cambio, la primera etapa, cuando ustedes hacen el modelado de negocio, lo que hacen es diagramas de flujo para representar la realidad actual de la empresa. O sea, sin la tecnología que ustedes van a aplicar, cómo funciona esa empresa, ¿ok? Cómo funciona esa empresa. Luego de ello ya vienen los requerimientos funcionales y no funcionales, y después los diagramas de flujo de datos en sus diferentes niveles con la programación que vamos a trabajar, por supuesto, y los diagramas de datos también, los diagramas de modelamiento de datos, o sea, la entidad-relación, el relacional, toda la infraestructura de módulos, diseño de pantallas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, este análisis también utiliza ciertos diagramas, símbolos gráficos, iconos y convenciones para identificar y describir los componentes de un sistema, junto con las relaciones entre estos componentes, ¿no es cierto? Entonces, aquí recordemos que también se puede trabajar, como les digo, con un diseño inicial de la base de datos a nivel conceptual. En este análisis se tiene que hacer un diseño de la base de datos a nivel conceptual. Esta tarea se hace en paralelo. O sea, ustedes los diagramas de flujo de datos los hacen en paralelo con el de la base de datos. Los dos en paralelo, se hacen al mismo tiempo. Entonces aquí tienen que haber analistas diferentes, ¿no es cierto? Diferentes que analicen de una manera especial el negocio. Diccionarios de datos son descripciones de todos los datos utilizados en el sistema. Los diccionarios de datos, recordemos, son descripciones de todos los datos utilizados en el sistema. Unos temas anteriores explicamos e hicimos un ejemplo muy sencillo, luego vamos a complementarlo mucho más claro para que se pueda entender con varias etapas, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, ¿qué más? ¿Qué más hay en el análisis? En el análisis, como dijimos que estaba dividido en 3 partes, de hecho que también tenemos que considerar la descripción de los procesos y procedimientos, declaraciones formales que emplean técnicas y lenguajes que se permiten a los analistas escribir actividades importantes que forman parte del sistema, ¿no es cierto? Estos diagramas de actividades son muy importantes, prácticamente son claves y esenciales, pero recordemos que al inicio, cuando recién vamos a hacer el análisis del sistema, tenemos que hacer estos diagramas para saber la realidad del negocio. En especial se hacen diagramas generales de todo el sistema cuando es una aplicación compleja o una aplicación donde van a intervenir diferentes módulos del sistema o donde van a intervenir todo el sistema. Entonces, cuando estamos trabajando, toda la empresa, todos los procesos de la empresa, imagínense que tengo que hacer un sistema integral para todos los procesos de la empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí sí tengo que hacer un modelado de negocio completo, pero si yo tengo que manejar solo un procesito o un diagrama de actividades simple, entonces no tendré que diagramar toda la realidad del negocio, sino solamente la parte en la cual estoy involucrado o en la cual está involucrado el sistema de información que voy a aplicar. Tengo que identificar quiénes son las personas que trabajan ahí, conversar con ellas, documentar la información, sacar copia de los formatos, ¿no es cierto? Y la observación, que siempre es importante, para posteriormente sacar nuestros requerimientos funcionales y no funcionales, diseñar los diferentes niveles de los diagramas de flujo según sea el caso, ¿ok? Según sea el caso. Si es algo simple, no tendremos muchos niveles, solamente tendremos un nivel o 2 niveles posiblemente de los diagramas de flujo. ¿Correcto? Entonces también, de hecho, que cuando hacemos estos trabajos, necesitamos manejar reglas, estándares para describir y documentar el sistema en forma correcta y completa. Estas reglas son conocidas como reglas del negocio. Estas reglas del negocio determinan los requerimientos, muchas veces las funciones del sistema y hasta cuánto y hasta dónde. Ejemplo de regla del negocio:
cuando trabajamos con las reglas del negocio, imagínense algunas reglas del negocio en un sistema de notas. Se está haciendo un sistema de notas. Para comenzar, la nota, ¿no es cierto? La nota tiene que ser entre 0 y 20. O el sistema de notas es un sistema vigesimal, ¿no es cierto? Esta es una regla del negocio, por ejemplo. Otra regla del negocio, los pagos de las pensiones, son en soles y en dólares. ¿Ok? Ahí te estoy determinando y te estoy de algún modo diciendo, mira, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. ¿No es cierto? 3. Otro. Un profesor no puede tener más de 19 horas académicas. ¿Ok? Un profesor no puede tener más de 19 horas académicas. Esa es otra regla del negocio, ¿no? Y así las reglas del negocio nos ayudan a determinar la eficiencia del sistema. Recordemos que estas reglas del negocio se pueden cambiar. Entonces, es por eso que los sistemas de información deben ser lo más flexibles posible. ¿Correcto? Los sistemas de información deben ser lo más flexibles posible. Estas son las reglas del negocio, que son ejemplos de reglas del negocio que podemos determinar y con las cuales podemos trabajar, ¿no es cierto? Tiene que ser entre 0 y 20. Los pagos de las pensiones son en soles y en dólares. Un profesor no puede tener más de 19 horas académicas. Por supuesto que este es un ejemplo. De hecho, que en la práctica hay muchísimas reglas del negocio más, ¿no? Con las cuales se pueden trabajar. Ahora, esa es la fase de análisis. Algunos dicen que la fase de análisis es la más simple, pero realmente la fase de análisis debe ser una fase a la que le tomemos más tiempo o a la que le dediquemos más tiempo. Está demostrado que cuando le dedicamos más tiempo a la fase de análisis y levantamos correctamente la información, pues el sistema tiende a ser mucho más eficiente, mucho más cercano a lo que los requerimientos de los clientes, a lo que el cliente necesita, ¿no es cierto? Y siempre considerando todas las reglas del negocio o de la empresa a la cual estamos trabajando. Luego pasamos a una fase que también no hay que desdeñar, que es una fase muy importante, que es la fase de diseño. En la fase de diseño lo que se produce es el modelo de diseño. El modelo de diseño tiene los siguientes componentes. Vamos a comenzar hablando del diseño de datos. El diseño de datos lo que hace es transformar el modelo de dominio, o sea, el modelo inicial conceptual. Ya puede ser en este caso los diagramas de actividades, ¿no es cierto? Los diagramas de flujo iniciales, los requerimientos, ¿no? Todos esos modelos iniciales. Entonces transforma el modelo del dominio de la información creado durante el análisis. Todo lo que hicimos durante el análisis lo tiene que transformar en estructuras de datos. Cuando hablamos de estructuras de datos hablamos de tablas, de entidades, ¿no? Hicimos un ejemplo hace unos temas anteriores, pero al final vamos a hacer un ejemplo más completo de esto y vamos a ver cómo lo relacionamos con los diagramas de clases, diagramas de otros sistemas, de otros modelos, ¿no es cierto? Entonces, en las estructuras de datos necesarias para implementar el software, los objetos de datos y las relaciones definidas en el diagrama entidad-relación y el contenido detallado de datos del diccionario de datos constituyen la base para el diseño de datos. Entonces, el diseño de datos, cuando hablamos de este tipo de análisis, que es decir, análisis estructurado, es el más importante, porque de este diseño de datos es de donde el programador va a tomar esas estructuras para generar todo su código de programación, ¿correcto? Todo su código de programación lo genera a partir de esas estructuras.
Bien, ahora pasamos al diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz no son más que los pantallazos que se puedan trabajar y describe cómo se comunica el software consigo mismo o con el usuario, con los sistemas que operan con él y con los operadores que lo emplean, es decir, con las personas que van a manejar. Esta interfaz debe ser intuitiva, esta interfaz tiene que ser amigable, esta interfaz debe ser lo más cercana a la realidad, lo más cercana al trabajo del usuario, como estaba acostumbrado. Si nosotros lo sacamos del contexto, es cierto, algunas veces va a pasar, pero eso pasará solamente cuando queremos rediseñar los sistemas, cuando queremos rediseñar, los procesos de negocio. Cuando rediseñamos los procesos de negocio, algunas de las tareas que se venían ejecutando en la empresa desaparecen y aparecen otras en su lugar. O simplemente se acortan tareas o se trabajan tareas en paralelo o un sistema de información hace ya las tareas. Pero cuando no pasa eso, el diseño de la interfaz, inclusive cuando pasa, el diseño de la interfaz debe ser lo más cercano a cómo el cliente estaba acostumbrado de trabajar o acostumbrado a trabajar. Eso es en cuanto al diseño. Algunos ejemplos para que les quede más claro. Imagínense, en el diseño de la interfaz. Imagínense que yo esté trabajando con una aplicación de notas y quiero hacer el registro de notas. Y quiero trabajar con un diseño web. Imagínense que el usuario se loguea, o sea, ingresa su usuario y su password, ¿no? Y tiene que aparecer una interfaz intuitiva. El profesor se loguea, ¿no es cierto? El profesor se loguea. Si es web, el profesor se loguea. Si es de escritorio, posiblemente haya personas dentro de la empresa, que van a registrar los datos. Por ejemplo, les comento, en un colegio muy tradicional, cuando se hacían sistemas de escritorio para el tema del ingreso de notas, había alguien en la subdirección que ingresaba y pasaba las notas de todos los 1000 y tantos alumnos que habían en ese colegio. Este era un asistente de la subdirección. Imagínense. Entonces, eso pues no es viable por ningún lado, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que se suele hacer es hacer un sistema web donde el mismo profesor tiene una relación con su portal, él ingresa su usuario y su clave y simplemente aparecen sus cursos, hace un clic, corren sus alumnos, ingresa sus notas. Por supuesto que tenemos que considerar siempre las reglas del negocio, que ahí estén las reglas del negocio que se han considerado, como las notas de 0 a 20, que solamente habrá tiempo para ingresar las notas, una vez pasadas ya no se podrá modificar la información, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que considerarlo mucho mejor, ¿ok? Eso hay que considerarlo mucho mejor. Ahora bien, vamos a hacer algunos diseños. ¿Cuál será un diseño no correcto? Un diseño no correcto de ingreso de notas. Algunas veces, por facilidad, por facilismo del programador, crea diseños un tanto a su medida, a la medida del programador. Y nosotros tenemos que hacer programación o interfaces a la medida del cliente. ¿Ok? A la medida del cliente, como el cliente está acostumbrado a trabajar. Entonces, por ejemplo, si fuera el ingreso de notas, imagínense el ingreso de notas. Yo tengo por acá el curso, ¿no? El profesor se loguea y por aquí aparece el curso en un objeto combo donde les permite grabar todos los cursos, ¿no? Y por acá le aparece el alumno. ¿No? En otro combo, ¿no es cierto? Cuando yo selecciono el curso, cargo los alumnos y la nota. Y por acá tendré un botón que se llama grabar, porque como no puedo modificar las notas, ¿no? Y acá un botoncito que se llama salir. Vamos a hacer una interfaz simple nomás, porque esto le podemos agregar más cosas, por supuesto, ¿no? Pero primero quiero decirles que esta es una interfaz no correcta, porque yo cargo el curso, cargan los alumnos y tendré que ingresar las notas alumno a alumno. Entonces, ¿dónde está la eficiencia y la reducción de tiempo aquí? Aquí no hay eso. Se trabajaría igual o de repente peor que cuando se ingresan las notas manualmente, ¿no es cierto? Entonces, por acá seleccionaría alumno, ingresaría su nota, grabar, alumno, grabar. Entonces, eso es totalmente ineficiente. ¿Cómo sería lo correcto, lo ideal?
Podemos mantener el cursor aquí y ni bien el profesor se loguee, aquí en curso aparecerían los cursos de ese profesor. Solo los cursos del profesor. En el salón que dicta, las horas que dicta, el horario y todo. Todo acá. Solo los cursos del profe. Cuando el profesor seleccione los cursos, aquí les aparecería una ventanita. Una ventanita. ¿No es cierto? Una ventanita. Aquí aparecería el código del alumno. ¿No es cierto? Y los apellidos y nombres del alumno. Y aquí la nota. Aquí la nota que vas a poner tú, ¿no? Yo voy a explicar con unos cuantos, ¿no es cierto? Entonces aquí, ni bien selecciones el curso, chic, chuc, ya está. ¿Ok? Entonces aquí ingresas el código 001. Bueno, le aparece el código, ¿no? Seleccionas los apellidos y aquí una cajita de texto para que ingrese la nota. Aquí igual el código de todos los alumnos ya aparecen con sus respectivas cajitas de texto. Y luego acá los botones para grabar. ¿Ok? Y luego los botones para grabar aquí. Entonces, esta sería la mejor forma. Él va escribiendo aquí 10, 15, 20, 20, ¿no? Inclusive puede ir escribiendo y ya se puede ir grabando. Sin necesidad de usar un botón. ¿Correcto? Sin necesidad de usar un botón. O a veces se suele poner el grabar. Eso dependerá de la regla del negocio. Cuando yo hago grabar, clic en grabar, se graba, pero me aparece una pantallita con todos los valores y acá me dice confirmar o cancelar, modificar algo. ¿No? Y de repente un mensajito, recuerda que una vez grabado no podrás hacer modificaciones nunca más. ¿Correcto? Y si hay que hacer una modificación, pasarás por un proceso de modificación también. ¿Está bien? Entonces de eso se trata. Clic en grabar y es un proceso de modificación. Se acabó. Esta es una buena interfaz. Bueno, esto es inicial, faltarían más cosas. Pero a lo que vamos es a la funcionalidad, que el usuario va a ingresar las notas muy intuitivamente, como él estaba acostumbrado a trabajar. ¿Ok? Recordemos esto. Gracias.